Saludos, estimada magíster. Mi nombre es Cristian Jadán, estudiante de primero C de la carrera de Derecho, modalidad a distancia. A continuación le voy a exponer la tarea de aprendizaje autónomo unidad 1, tema elementos de la redacción de textos y técnica de expresión oral. Bien, para ello vamos a empezar definiendo lo que es la redacción jurídica. La redacción jurídica es un estilo de escritura específico utilizado en el ámbito del derecho. Consiste en la redacción clara y precisa y técnica de documentos legales como contratos, sentencias, escritos judiciales, leyes, entre otros. Bien, la eficacia de la redacción jurídica radica en transmitir mensajes de forma clara y adecuada para evitar efectos negativos. La continuidad y la coherencia del texto son importantes para que el lector comprenda el mensaje, lo que requiere cuidado tanto en el orden de las palabras como en el tono utilizado, especialmente con las autoridades. La redacción jurídica, más que una tarea rutinaria, es un arte que requiere conocimiento, claridad y respeto por el destinatario del mensaje. Bien, según Aníbal Fernando Berrenecia Santillán, las principales recomendaciones para lograr una óptima redacción son las siguientes. 1. Despierte el interés de sus lectores. Refiérase siempre con hechos concretos y creíbles. Use el lenguaje apropiado. Mantenga siempre el orden de la información en sus escritos. Si quiere aprender bien, primero debe aprender a leer bien. Comprenda que el esfuerzo que usted despliega en la redacción no es una labor fastidiosa, sino un verdadero camino para mejorar sus conocimientos de las cosas. Considere las exigencias del vocabulario, la sintaxis, la morfología, etc., no como escollos, sino como medios para desarrollar su personalidad y enriquecer su intelecto. Bien. Vamos ahora a referirnos a lo que tiene que ver con el lenguaje jurídico. El lenguaje jurídico es una colección de términos, frases y convenciones lingüísticas especiales que se utilizan en el campo del derecho para escribir y comunicar conceptos, reglas, procesos y argumentos jurídicos. La finalidad del lenguaje jurídico es la comunicación eficaz y comprensible tanto en el ámbito jurídico como fuera de él. Los abogados actúan como traductores al redactar documentos legales y garantizan que los derechos y la voluntad de las partes estén adecuadamente representados. Bien, dentro de las clases de lenguaje jurídico tenemos el lenguaje legal. Este tipo de lenguaje es propio de los legisladores, llamados en el Ecuador asambleístas, y que en función de sus potestades expiden, codifican, reforman, derogan e interpretan la ley. El lenguaje judicial. En cuanto al lenguaje judicial como tal, entiéndase aquel utilizado por los jueces al dictar sus providencias y sentencias. Dentro de este tipo de lenguaje también podrían formar parte las demandas, contestaciones y demás escritos que los abogados presentan dentro de un proceso. El lenguaje científico o doctrinado. Dentro del lenguaje jurídico, el más técnico sería el científico doctrinado, que es aquel utilizado para los tratadistas para explicar las diferentes instituciones jurídicas en su amplia diversidad, así como lo constituyen verdaderos referentes que son utilizados en el ejercicio de la profesión por parte de los abogados y también por parte de los jueces al argumentar sus fallos o decisiones. Entre lo que es el lenguaje jurídico se pueden presentar anomalías. Por ejemplo, la redacción descuidada. Se trata de una redacción que no observa reglas ortográficas ni semánticas. También tenemos la redacción complicada. La redacción complicada consiste en abordar un tema de diferentes ópticas y hacer referencia a varios puntos que muchas veces no tienen relación con lo medular del mensaje. Redacción confusa. Este tipo de redacción es propia de algunos abogados que utilizan sinónimos y antónimos, confunden el contexto de su pedido y no permiten que se lo atienda. Redacción pretenciosa. Este tipo de redacción en la cual se observa información innecesaria, es decir, el escritor defunda con sus frases u oraciones que reiteran
es que se reiteran de forma excesiva en el mensaje principal. Bien, la expresión oral en el derecho. En el texto se analiza la importancia de la expresión oral en el ámbito jurídico, como la comunicación oral es más natural y directa que la comunicación escrita. Se enfatiza también que hablar le permite repetir hechos automáticamente y sin comprender pensamientos con mayor claridad que escribir. Se menciona la importancia del proceso oral en los procesos penales y civiles, enfatizando la necesidad de que los abogados estén preparados y tengan suficiente habilidad en las técnicas de interrogación, contrainterrogación y objeción. Se destaca que la introducción del sistema oral en el sistema procesal del Ecuador requiere que los abogados desarrollen constantemente sus habilidades. Bien, la oratoria es el arte de hablar con destreza para deleitar, conmover y sobre todo persuadir a través del lenguaje hablado. Se enfatiza que hablar en público requiere encontrar herramientas adecuadas en cualquier situación donde se utilice la expresión oral como herramienta principal. Bien, géneros oratorios. La judicaria, que es aquella que se relaciona con casos judiciales, busca condenar o absolver. La extrajudicaria es aquella que es de carácter demostrativa, elogia o censura el pasado. La deliberativa propone y aconseja para el futuro. Oratoria sagrada relaciona la fe y la religión. Se lleva a cabo en templos y actos religiosos. La oratoria académica se utiliza en disertaciones y conferencias en el ámbito científico y universitario. Requiere un estilo sereno y elevado. La oratoria forense se utiliza en discursos ante tribunales para absolver o condenar. Utiliza un léxico sin elementos literarios. Oratoria política se utiliza en discursos parlamentarios y asambleístas. Tiende a persuadir sobre temas legislativos y de gobierno. Oratoria social es aquella que se enfoca en elogios a personas o autoridades que han servido a una comunidad determinada. Incluye discursos, circunstancias y brindis. Elementos de la oratoria. Para concluir, tenemos los elementos de la oratoria, que son el emisor o el orador, que es quien transmite el mensaje; el receptor o auditorio, que es quien recibe el mensaje o discurso, que es el contenido transmitido; el código, que es el sistema de señales o lenguaje; el canal, que es el medio de transición del mensaje. Bueno, aquí tenemos dos adicionales a lo que son los elementos de la oratoria, que viene a ser la fuente de sonido, que es un factor que distorsiona la comunicación; y la retroacción o feedback, que hace referencia al control entre el emisor y el receptor. Eso en cuanto al trabajo de la unidad 1, espero que sea de su agrado. Saludos y muchas gracias.